reflexiones y debates etnográficos, realizado por el Semillero Taller de Etnografía de la Universidad del Cauca. Encuéntranos en Facebook y en Instagram. Contáctanos. Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas que en este momento se están conectando. Hoy damos inicio al ciclo de conversatorios Reinventarnos en Pandemia, Reflexiones y Debates Etnográficos. Y hoy estamos inaugurando este ciclo de conversaciones con nuestro primer conversatorio dedicado al proceso de paz y al cual hemos titulado Proceso de Paz, Reviviendo lo Fallido. Este ciclo de conversaciones es una iniciativa del Semillero Taller de Etnografía de la Universidad del Cauca y es apoyado por el Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología y Arqueología, por la Asociación Latinoamericana de Antropología y por el Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales del Suroccidente Colombiano de la Universidad del Cauca, al cual pertenece el semillero. Bueno, el día de hoy, con este conversatorio sobre el proceso de paz, queremos discutir y queremos conversar con personas que hacen parte tanto de procesos organizativos del Departamento del Cauca, como personas que representan instituciones que están ligadas a la implementación del acuerdo de paz. Creemos que es una coyuntura muy importante en el país, en el que parece que esa paz suele ser a veces esquiva y por eso nos parece fundamental que podamos conversar, dialogar, discutir alrededor de lo que está pasando con el acuerdo, cuáles son esas perspectivas, cuáles son esas posibilidades de repensarnos en estos tiempos de pandemia la paz. Este ciclo de conversaciones también tiene un énfasis especial en poner a dialogar personas interesadas en la academia que hacen también trabajos de investigación y que se vinculan también a estos procesos desde una perspectiva etnográfica. Y nos parece que es muy interesante poner a dialogar distintas perspectivas sobre cómo enfrentar este momento. Por ello, hemos convocado a personas que son parte de las universidades, de los programas de antropología, para que también puedan dialogar con las instituciones y con las organizaciones sociales en este momento que tienen una incidencia en la región del suroccidente y especialmente en el departamento del Cauca. Entonces damos la bienvenida a nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Para este primer conversatorio contamos con la presencia de Rosalba Velasco. Rosalba Velasco es indígena Nasa, economista y se desempeña actualmente como tacetecna de la Chamboalaquiwe Asin, pero fundamentalmente Rosalba es también una luchadora y una lideresa del pueblo Nasa en el norte del Cauca. Rosalba, bienvenida. También nos acompaña John Sabogal. John es psicólogo y antropólogo y es profesional de información de la Satelital Popayán, que hace parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que tiene influencia también en el departamento del Cauca. Entonces, John, también bienvenido a este conversatorio. Y tenemos dos invitadas, posiblemente también estará sumándose en una parte del conversatorio, María Victoria, que también es integrante de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También le damos la bienvenida. Tendremos dos invitadas más que se estarán sumando a lo largo del conversatorio. Una de ellas es Clemencia Carabalí Rodallega. Clemencia es una lideresa también afrocaucana, es coordinadora del proceso organizativo de mujeres ASOM y es ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en su versión 2019. También estaría con nosotros más adelante Alejandra Miller. Alejandra es comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que es otra de las instituciones que se crea también a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano
y las FARC-EP en el 2016. Entonces, Rosalba, Clemencia y Alejandra se estarán vinculando en el transcurso del conversatorio. Queremos darle la bienvenida a Rosalba y a John y escucharles también para que se puedan presentar en este conversatorio. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos y para todas. Saludar y agradecer por este espacio súper importante, pues para encontrarnos como organizaciones, como pueblos y poder hablar un poco sobre los temas que nos están invitando a conversar. Entonces, agradecer por el espacio y bueno, aquí estamos para iniciar la conversa. Hola, buenas tardes. Como lo mencionó Diana, mi nombre es John Sabogal, profesional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para el Departamento del Cauca. Muy honrado de poder participar en este conversatorio al lado de Rosalba, de Clemencia, de la comisionada Alejandra Miller, 3 mujeres que representan también el empuje de las mujeres caucanas en la construcción de paz, y también pues les extiendo saludo de María Victoria Rodríguez, que es la coordinadora de la Territorial Cali, otra mujer que está al frente de la unidad aquí para esta zona en el tema de la búsqueda de desaparecidos, y pues de la directora Luz Marina Monzón, que también es una mujer y también está liderando el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos que a lo largo de esta hora y media podamos conversar, reflexionar y debatir acerca de cómo están viendo ustedes desde los espacios que representan el proceso de paz, qué desafíos, qué retos nos presenta también esta actual coyuntura y cómo podemos dialogar también entre instituciones, universidades y organizaciones sociales. Ese también es parte del objetivo de este ciclo de conversaciones. Entonces, para iniciar, tenemos una serie de preguntas. Para cada pregunta, ustedes van a tener alrededor de 5 minutos para poder responderla y yo voy a hacerles un gesto cuando ya estemos acercándonos al tiempo para que podamos también rotar la palabra. Hay una serie de preguntas que son para todos y todas y hay otras preguntas que son específicas. También invitamos en este momento a las personas que nos están siguiendo en Facebook o a través de la transmisión en Instagram, que pueden hacer sus preguntas a través del chat y será parte también del conversatorio poner a circular las preguntas del público con nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Entonces, queremos empezar preguntándoles, a partir de la firma de este acuerdo de paz en 2016, que implicó hasta cierto punto una esperanza y una posibilidad de terminar la guerra, este acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, ¿cuál ha sido el quehacer de su institución en el caso de la unidad de personas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y en el caso de la Chamboalaquí-Huacín? ¿Cuál ha sido el quehacer que ustedes han venido realizando tras la firma del acuerdo? ¿Qué tipo de acciones han priorizado? Digamos que este acuerdo de paz puso como en la agenda también unos temas fundamentales y nos gustaría saber desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y desde la CIN en este momento, ¿cuáles son esas acciones que ustedes priorizaron tras la firma del acuerdo? Entonces, queremos darle la palabra a Rosalba. Bueno, en relación a este primer punto, pues quisiera decir un poco que la Chamboalaquí-Huacín ha venido desde años atrás, bueno, por ser parte del movimiento indígena, por ser parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, pues le hemos apostado a la construcción de paz en este país, no solo con o en el marco del proceso de paz, sino desde mucho antes. Desde mucho antes se han hecho muchas propuestas, se han hecho muchas iniciativas en aras de soñarse esa paz y construir esa paz en este país. Cuando se firme el acuerdo y siendo las organizaciones indígenas partícipes, así fuera sido en último momento de entrar en el capítulo étnico,
pues también nos deja como grandes retos a las mismas organizaciones, ¿no? De poder un poco construir y avanzar en el marco de poder lograr que este proceso de paz que se acaba de firmar, o se acababa de firmar en ese momento, pues también pudiera empezar a hacer, ¿cómo se puede decir? Hacer impacto pues en las comunidades, ¿no? En el marco de ese proceso, la Changuala Kiwiasin ha venido fortaleciendo el tema de memoria histórica, ¿sí? Como una parte importante y fundamental, también para aportar a la Comisión de la Verdad, ¿no? En relación a casos que se vivieron en los territorios del norte del Cauca en el marco pues del conflicto armado. En especial el trabajo que ha realizado el tejido mujer de la CIM, quien logró hacer todo un proceso de recolección de información que fue entregado en este periodo a la Comisión de la Verdad como insumo, ¿no? Del trabajo que ellos requieren también para presentar su informe en general. Creo que ese trabajo ha sido sumamente valioso porque no solo se han vinculado o no solo ha sido liderado por las mujeres del tejido mujer de la Changuala Kiwiasin, sino que ha sido apoyado por las autoridades y la misma Changuala en aras de poder que esta parte de la verdad de lo que sucedió en el territorio y con las mujeres indígenas pues se pueda dar a conocer. De igual manera, el aporte que hemos venido haciendo con el proceso de los kihuetendas, la Guardia Indígena, que acompaña, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con los espacios de control territorial, que acompañan a las autoridades en estos ejercicios y que también es una actividad, es un proceso, más que una actividad, perdón, es un proceso que llevamos nosotros acá adelante, del cual participan niños, niñas, mujeres, mayores, y que también ha sido también la posibilidad de formar y que la comunidad se forme en este espacio y se pueda entender un poco más todo lo que tiene que ver con el proceso de paz y también las apuestas que el movimiento indígena pues ha venido construyendo a lo largo del tiempo, como ya lo mencionaba anteriormente. No creo que hay muchas cosas todavía por hacer, pero creo que estas son dos fortalezas que se han venido trabajando y también todo el tema que se ha logrado trabajar en el marco de la JEP, ¿no? También en eso hemos venido a través del tejido de justicia y armonía, hemos venido conversando, hemos venido entablando una serie de conversas también para lograr tener como esa posibilidad de participar en el marco de la JEP y que el movimiento indígena, y en el caso del norte del Cauca, pues no se quede por fuera de poder contar de primera mano las realidades y las situaciones que se vivieron aquí en el norte del Cauca, en el marco del conflicto armado hasta ese momento, ¿no? Porque también decir que ahora, pues el conflicto se ha agudizado mucho más, que bueno, en algún momento o más adelante podemos como hablar de esta parte, pero hasta ese momento es sumamente importante como estos espacios valiosos que tenemos y que hemos decidido acompañar y seguir adelante y sacar adelante para hacer partícipes de la construcción de paz en este país. Rosalba, muchas gracias por la intervención. Saludamos en este momento a María Victoria Rodríguez, de la Coordinadora Territorial de Cali, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. María Victoria, bienvenida al conversatorio. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Comunidad, estamos muy agradecidos que nos puedan invitar a estos escenarios de construcción, de diálogo, que son una oportunidad pues, para que conozcan el trabajo que como sistema y como distintas entidades estamos haciendo a nivel territorial. Hoy va a estar con nosotros John Sabogal, que es el colega que efectivamente está en el equipo satélite de Popayán, representando a nuestro equipo territorialmente, y bueno, yo voy a estar aquí como de acompañamiento. Muchísimas gracias. Ok, María Victoria, bienvenida. Y también le damos la bienvenida a Alejandra Miller, comisionada de la Verdad, que también escuchó y atendió generosamente el llamado de este primer conversatorio sobre el proceso de paz, reviviendo lo fallido. Entonces, Alejandra, bienvenida.
¿no? Diana, muchas gracias y bueno, muy importante este conversatorio y sobre todo también Unicauca, pues que es mi casa. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias Alejandra y María Victoria también por estar hoy aquí. Entonces le damos la palabra a John. Estamos con esta primera pregunta, la repito también para Alejandra que se vincula al conversatorio y estamos dialogando acerca de cuáles han sido las acciones que ustedes han priorizado desde su institución o desde la organización social, en este caso con la CIN, después de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? ¿Cuáles han sido esas acciones que se han priorizado fundamentalmente en el espacio del departamento del Cauca? Entonces, John, tienes la palabra. Gracias, Diana. Antes, un poco como dar un contexto muy breve de qué es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, tal vez para las personas que no hayan escuchado, es el tercer mecanismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que se creó con los Acuerdos de La Habana, junto con la Comisión de la Verdad y junto con la Jurisdicción Especial para la Paz. Este mecanismo de carácter humanitario y extrajudicial, más adelante podemos enfatizar en esos dos aspectos, pues fue impulsado por la misma participación y la exigencia de los familiares y organizaciones de personas desaparecidas en el marco y contexto del conflicto armado, que exigieron que, producto del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, se pudiera construir este mecanismo especial para poder dar con el paradero de sus familiares. Entonces digamos que este mecanismo y esta institución, así como otras disposiciones del acuerdo, son producto de esa incidencia de los familiares y de las víctimas que participaron activamente durante los diálogos de paz. Después de firmado el acuerdo, comenzó el proceso de adecuación institucional para conformar la unidad. En estos momentos podemos contarles que se ha adelantado el despliegue territorial desde hace aproximadamente un año, desde el 2019. Ahora hay 17 equipos territoriales en prácticamente todo el país, junto con 6 satélites. Los satélites, como en el caso de nosotros aquí en Popayán, son equipos que están vinculados a una territorial. En nuestro caso aquí para el suroccidente tenemos la territorial Cali, que está funcionando desde el año pasado y que, digamos, cubre los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, con satelitales en Buenaventura, Tumaco, Pasto y la satelital de aquí de Popayán, que hace la cobertura de todo el departamento del Cauca para trabajar el tema de búsqueda de personas desaparecidas. La satelital se conforma al equipo hacia febrero del 2020. Estamos ubicados junto con la Comisión de la Verdad en la Casa de la Verdad. Eso ha sido, digamos, muy afortunado para poder hacer una articulación como sistema a nivel territorial. Digamos que uno de los primeros avances que ha logrado la unidad es la consolidación de un Plan Nacional de Búsqueda, que es un documento estratégico para poder identificar cuáles van a ser las acciones, cuáles van a ser las maneras en las cuales se puede organizar la búsqueda. Digamos que parte del mandato de la unidad es comprender que no somos los primeros que llegamos a hacer este ejercicio, sino que hay toda una serie de experiencias antes de las mismas familias, de las organizaciones, de otras instituciones que han liderado los procesos de búsqueda. Entonces, la misionalidad en este sentido es tanto dirigir los procesos de búsqueda, pero también coordinar y contribuir con otras instituciones y otras organizaciones los procesos de búsqueda. Dentro de este Plan Nacional, por ejemplo, un capítulo étnico que fue vital la participación de las organizaciones afro e indígenas para poder construir y consolidar estos capítulos étnicos. Ha habido unos comienzos de planes regionales de búsqueda que son, digamos, el instrumento territorial para poder identificar las acciones estratégicas, los actores, poder entender un poco lógica territorial y regional, qué fue lo que pasó con la desaparición y cómo podemos avanzar en los procesos de búsqueda. Y ahí también hay unos avances importantes. Aquí en el Cauca, pues estamos consolidando justamente los insumos para poder avanzar en los planes regionales de búsqueda. Y las acciones, digamos, que se han focalizado en los últimos tiempos y después de la firma del acuerdo de paz es primero, pues, un ejercicio de pedagogía, de poder contar a todas las personas, a la sociedad en general, a las organizaciones, a los familiares en qué consiste la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que puedan conocer un poco cuáles son las posibilidades de hacer las solicitudes, las rutas, para poder trabajar conjuntamente. Ese ejercicio de pedagogía es muy importante porque da cuenta de el acuerdo de paz, pues tiene un valor fundamental y colocó un valor además fundamental en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas como un ejercicio de reparación también y de mitigación del sufrimiento que ha causado
las desapariciones en los familiares. Hemos hecho también recepción de solicitudes a familiares a partir, digamos, de un elemento inicial que nosotros denominamos diálogos. Los diálogos iniciales en un ejercicio pues, de escucha activa, dignificante de los familiares, de sus historias, pero sobre todo de las posibilidades que hay de avanzar en las búsquedas. Además de esto, pues estamos organizando los insumos adicionales para los procesos de búsqueda que van desde las organizaciones y toda la recopilación de información que ellos han hecho, como lo mencionó Rosalba, por ejemplo, en el caso de los informes que están presentando tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad, pero también otra serie de información que está en bases de datos de organizaciones no gubernamentales, de instituciones, incluso de, por ejemplo, universidades que tienen información acerca de las dinámicas de desaparición y que son muy importantes. Entonces ha sido también un ejercicio de focalizar esfuerzos en poder comenzar a comprender y analizar las dinámicas subregionales de la desaparición, qué es lo que ha sucedido en el Cauca, cómo la desaparición en sus diferentes facetas, no solo la desaparición forzada, sino las desapariciones que están vinculadas a secuestros, a, por ejemplo, reclutamientos forzados, la misma desaparición de personas que participaron en las hostilidades, cómo sucedió y cómo ha sucedido en estos momentos en el Cauca. Pues recordar un poco que el mandato, como ustedes de pronto lo saben, pues es la búsqueda de personas desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado y hasta antes de la firma del acuerdo de paz. Eso quiere decir que tenemos una temporalidad, pero tenemos también toda una serie de desapariciones que no están registradas en ninguna institución ni en ningún lugar. Entonces eso es un reto enorme que más adelante profundizaremos, pero que hace parte, digamos, de los ejercicios que hemos tratado de focalizar para mitigar ese subregistro y para poder avanzar territorialmente los procesos de búsqueda aquí en el Cauca. John, muchas gracias. Alejandra, tienes la palabra. Vale, gracias. Un saludo a todas las personas, y a Diana, a John, a Rosalba. Bueno, pues básicamente también la Comisión de la Verdad es parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que se crea como el punto quinto de los acuerdos de paz en La Habana, donde estamos la Unidad de Búsqueda, la JEP y la Comisión de la Verdad. Nuestra tarea fundamental es que en noviembre del 2021 debemos entregarle al país un informe que dé cuenta de lo que pasó en estos más de 50 años de conflicto armado. Ese es como el centro de la tarea. Nosotros estamos entonces haciendo esa tarea, sobre todo trabajando como en lo que hemos llamado 2 carriles fundamentales. Uno que es el carril que hemos llamado de esclarecimiento alrededor de todo el proceso de investigación, que nos debe dar cuenta de qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes fueron las víctimas, quiénes son los principales responsables. Y la pregunta más importante que la Comisión debe responder es ¿por qué? ¿Por qué pasaron esos hechos que violaron los derechos humanos de tanta gente, 9 millones de víctimas? ¿Cuáles eran los intereses que habían detrás? Y esos porqués más importantes de este conflicto armado que duró y que sigue, digamos, hoy reciclado en varios territorios. Y tenemos una estrategia que hemos llamado de diálogo social, que busca básicamente poder movilizar a la sociedad alrededor de lo que significa la verdad para el país como un elemento central y fundamental para la reparación, no solo de las víctimas, del país en general, una verdad que necesita el país para poder dar pasos hacia adelante, tanto en la reconciliación como en muchas transformaciones que requiere. Entonces, en términos del esclarecimiento, que es todo ese proceso de investigación, yo quisiera decir que el énfasis central es las voces de la gente, las voces de las víctimas fundamentalmente, pero no solo, también estamos trabajando sobre los testimonios de muchos responsables que tienen que decirnos precisamente esos porqués, las razones por las cuales actuaron como actuaron y los intereses detrás de sus actuaciones. Estamos haciendo también, recogiendo testimonios de académicos, de expertos que nos ayuden precisamente como a completar ese rompecabezas de la verdad. Con toda esa información que tenemos adicionalmente a los testimonios, tenemos fuentes secundarias que ya se han recogido en este país. Yo creo que la Comisión tiene una ventaja y es que no parte de cero. Aquí las organizaciones, las universidades han hecho trabajos, el Centro de Memoria Histórica, han hecho trabajos muy importantes alrededor de la memoria y nos adelantaron mucho trabajo.
Las organizaciones nos han entregado muchos informes sobre lo que les pasó y sus análisis y reflexiones. Y tenemos también la posibilidad de trabajar sobre archivos, ¿cierto? Unos de ellos muy importantes para nosotros son los archivos, por ejemplo, reservados de las Fuerzas Armadas. Con toda esta información, lo que buscamos es hacer una contrastación de la información, identificar unos patrones, que ya tenemos algunos elementos de esos adelantados, para poder decir finalmente, bueno, qué fue lo que pasó como con certeza. En términos territoriales, nosotros tenemos 28 casas de la verdad, así hemos llamado, digamos, a las casas, las sedes de la Comisión de la Verdad. En el Cauca tenemos una casa de la verdad que funciona en Popayán, y el equipo territorial en este momento ha recogido cerca de 900 entrevistas, 900 testimonios en casi todo el departamento, exceptuando el Pacífico, que tiene, digamos, otra división territorial para la comisión, pero ha recogido casi 900 entrevistas de las memorias de las víctimas y de varias versiones también de los responsables. Con esa información, pues nosotros en la Comisión de la Verdad tenemos que, como decía hace un rato, contrastar y sacar un informe para el país, pero también vamos a sacar unos capítulos territoriales que nos ayuden a dar cuenta de lo que pasó en esta región. Solamente quiero agregar que en términos del diálogo social, para nosotros es muy importante que el país, vamos a poder ambientar la verdad en el país, es lo que hemos dicho. La verdad es dura, es difícil, y creemos, digamos, muy claramente que contribuye a que en el mediano o en el largo plazo nos ayude a reparar. Yo personalmente creo que es difícil que un informe de una Comisión de la Verdad inmediatamente nos lleve a la reconciliación, pero creo que en el mediano y en el largo plazo puede ser un insumo importante para la reconciliación de este país. Solo una anécdota, un colega nuestro decía, que fue asesor de la Comisión de la Verdad de Guatemala, le decía que el informe de la Comisión de la Verdad fue muy importante en el momento en que salió, pero que 5 años después ese informe era súper clave para el país. 10 años después se volvió en un referente muy importante, y hoy, 20 años después del informe, es casi que un instrumento de decisiones políticas, de política pública, que ha impactado mucho en la vida nacional. Así que estos informes de la Comisión de la Verdad seguramente no generan un impacto inmediato, pero nosotros esperamos que las recomendaciones que surjan de ahí, a partir de todo este proceso de escucha y de reconstrucción de la verdad, contribuyan o den elementos y sean un escalón para poder avanzar en la transformación de este país que tanto lo necesita. Entonces, bueno, muy rápidamente eso es como lo que estamos avanzando. Hoy estamos en todo ese proceso. Solo 2 cosas. Tenemos unas estrategias de diálogo social alrededor del reconocimiento. También hay que avanzar en que este país y los responsables reconozcan sus responsabilidades, y no solamente las FARC. El Estado debe reconocer responsabilidades, las otras guerrillas deben reconocer responsabilidades, y una parte de responsabilidad que le cabe también a la sociedad, los terceros, por supuesto, que financiaron o que participaron en la guerra, que deben reconocer responsabilidades, y otra parte que llamamos los diálogos por la no repetición, en donde estamos tratando de indagar cuáles son esos factores de persistencia del conflicto armado, para ver si entre todos podemos plantear algunas soluciones y propuestas que se puedan realizar desde la Comisión de la Verdad para avanzar en esa no repetición. Gracias, Diana. Gracias, gracias Alejandra, Rosalba y John por hacernos como piso, este contexto para saber en qué estamos en este momento. La segunda pregunta es una pregunta obligada y que responde también al nombre de este ciclo de conversaciones, que tiene como en signo de pregunta reinventarnos en pandemia. Y la pandemia es algo que no nos esperábamos y que pues ha atravesado y ha transformado no solo nuestras vidas personales, sino también hasta cierto punto el trabajo organizativo y el trabajo institucional que venimos desarrollando. Entonces, para esta segunda pregunta, queremos conversar con ustedes qué ha significado reinventarse en pandemia para la Comisión de la Verdad, para la Unidad de
búsqueda de personas dadas por desaparecidas, para la Chambo a la Kiwi Asín. ¿Cómo han enfrentado este momento? ¿Cuáles han sido como las principales dificultades? Y si esta situación de pandemia también obligado a transformar algunas maneras en las que venían pues desarrollando sus mandatos. Entonces, para esta segunda pregunta tenemos igualmente 4 minutos. Le damos la palabra a Rosalba. Bueno, a ver un poco en relación a la pregunta, ¿cómo nos hemos reinventado en el marco de esta pandemia? Pues realmente la pandemia, pues es, como bien lo dijo Diana, es algo que nadie se lo esperaba y a veces pareciera que es como algo de la ciencia ficción. Esto solo lo veíamos en las películas, ¿no? El tema de los zombies y este tipo de virus. Entonces, cuando uno ya lo siente aquí en el territorio, uno dice, uy, caramba, esto, ¿cómo es y cómo lo vamos a manejar? También creo que nos ha permitido también un poco revisarnos hacia adentro. Y en el caso de la Chango a la Kiwi, pues nos ha tocado un poco organizarnos de otra manera, ¿no? Poder un poco también fortalecer iniciativas o mandatos comunitarios que teníamos y que han venido avanzando, pero seguramente un poco despacio. Yo creo que estos meses de pandemia pues nos han permitido dar una mirada hacia la comunidad, poder fortalecer todos los sitios de control territorial que ya teníamos establecidos en los diferentes territorios. En eso las autoridades han estado muy prestas, han logrado entender un poco, ¿no? Y dimensionar lo que significa la afectación del virus en las comunidades. Y desde su momento las autoridades definieron cerrar las fronteras de los territorios con el fortalecimiento de los puestos de control territorial, en donde no solo la Guardia participó, sino que también la comunidad, los docentes, los auxiliares, el personal que elabora en la organización. Tuvimos esa oportunidad y esa posibilidad de poder estar acompañando estos procesos del ejercicio de control territorial. Creo que otra de las situaciones que nos ha fortalecido es también volver hacia el TUL. Este es un mandato comunitario que es el fortalecimiento y en el marco del sistema de salud indígena intercultural se ha hablado y se ha venido fortaleciendo, pero este tiempo también ha permitido para que volvamos al TUL, para que volvamos a la siembra, para recuperar la práctica, una práctica ancestral que se ha venido perdiendo en algunos territorios, también en algunas familias, porque es una práctica mucho más familiar, que es la minga de trabajo. O el cambio de mano, o poder entre las familias poder acompañarse y poder turnarse la tarea de la siembra. Creo que ese ha sido también una de las fortalezas que hoy tenemos, porque hemos regresado al TUL, hemos mirado hacia atrás y hemos dicho, uy, llegó la pandemia y bueno, y hace falta tener producción de comida en el territorio. Entonces también ha sido sumamente importante que la gente mire eso y empiece nuevamente a fortalecer la siembra. Algunos que tienen terrenos o buenos pedazos de tierra, pues han sembrado, y hay otra gente que se ha motivado a sembrar desde el jardín, en materas y en cosas así. Creo que ha sido también importante como motivar a que la gente pueda producir su propia comida, ¿no? Porque si no tenemos comida, pues más difícil va a ser también que la pandemia llegue a los territorios y que nos afecte mucho más si no logramos tener una alimentación sana. Entonces, en ese sentido, pues nos hemos encontrado con que las comunidades pues han logrado avanzar en el tema pues del fortalecimiento y de la siembra del TUL. También un poco pensarse el tema del mandato de la educación propia en el marco de hoy no estar en la escuela, ¿no? De no estar en un salón de clase. ¿Eso qué nos implica? En el caso nuestro, pues también ha sido un poco difícil, pero a la vez nos ha traído una fortaleza, y es poder dimensionar realmente el sistema educativo indígena propio, ¿no? Que no es esa educación encerrada en 4 paredes, sino en una educación que parte desde la familia, con la comunidad, con el acompañamiento del docente, creo, el del dinamizador. Creo que eso ha sido sumamente importante, poder como ir encajando
eso que nos ha pasado con la realidad, ¿no? Con lo que vamos haciendo, con lo que vamos viviendo. Y creo que en muchas instituciones educativas, en muchos procesos de los que se han venido haciendo, pues hemos logrado que los docentes pues dinamicen, ¿no?, este ejercicio. Y como dice uno, no hay mal que por bien no venga. Está la pandemia, pero nos ha permitido reencontrarnos y poder redimensionar realmente pues qué son los mandatos que que nosotros tenemos y cómo los vamos a ir llevando a cabo. A veces uno mira, ¿no?, que vamos como un poco lento, vamos despacio, pero creo que lo que nos ha pasado también nos ha dado la posibilidad de hacer una evaluación y también poder proyectar pues ese camino que viene, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir de ahora en adelante? Porque la pandemia, pues si bien es cierto que está, también somos conscientes de que no se ha acabado, no se ha terminado, de que seguramente pasará diciembre, enero, febrero y estaremos todavía con la situación. Y bueno, entonces también eso nos permite pensarnos qué hacemos de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué más vamos a seguir haciendo en aras de fortalecer los distintos mandatos comunitarios que tenemos para también poder que esta situación que se da, pues no nos afecte del todo, ¿no? Con la preocupación, sí, porque realmente acá en el caso nuestro, en el norte del Cauca, pues acá no nos está matando la pandemia, nos está matando el conflicto que hay, sí, el conflicto armado, las distintas amenazas que siguen llegando a las comunidades, a las autoridades, a los líderes, a las lideresas, a las distintas organizaciones que de una u otra manera pues se han propuesto sacar adelante sus mandatos, todo aportarle al proceso de paz en este país, ¿sí? Toda organización que piense un poco distinto, pues hoy está siendo señalada y amenazada. Creo que esto también es una situación bastante compleja porque no solo hay que lidiar con la pandemia, sino que nos toca lidiar con la mayor pandemia, que es la pandemia pues de la agudización del conflicto armado en el territorio del norte del Cauca. Eso sería pues así como a grandes rasgos lo que ha implicado reinventarnos el trabajo desde casa. Sí, que en el caso de las mujeres decíamos que día entre varias, pues se nos ha duplicado, ¿no? Porque el hecho también de estar en casa, atendiendo el trabajo, el hogar, parece que se nos ha aumentado un poco la labor de las distintas responsabilidades que tenemos, pero bueno, creo que hace parte también pues de esas decisiones que hemos tomado nosotras como mujeres, de no solo estar en la casa, sino también estar en la organización y que también implica pues ese esfuerzo y ahora estando en casa pues con mucha razón. También nos ha permitido pensarnos en horarios distintos y en formas distintas de que el personal pueda estar laborando desde casa sin dejar de cumplir con las responsabilidades de las diferentes actividades que tenemos en todos los programas y tejidos que tiene la organización. Entonces creo que son también como retos, ¿no?, que están allí, que también estamos evaluando y mirando, bueno, un poco también esta forma también de lo que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos, bueno, ¿qué más sigue de ahí para allá, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir para seguir avanzando? Y no hemos dejado de hacer. La pandemia no nos ha impedido dejar de hacer lo que ya veníamos haciendo, al contrario, creo que lo hemos hecho con mayor fuerza y, como les digo, en la comunidad. Nos hemos regresado a la comunidad y creo que eso es una parte muy importante y valiosa en el caso de la Changualaquiguací. Rosalba, muchas gracias por esta perspectiva desde el pueblo Nasa y también las mujeres Nasa sobre cómo están afrontando este momento de pandemia y de pensarnos y reinventarnos en ella. John, te damos la palabra. Bueno, así como lo menciona Rosalba con esa fuerza inspiradora, pues también nosotros desde la unidad hemos hecho una apuesta para no parar las búsquedas. Las búsquedas no han parado en este proceso, digamos, de confinamiento y de pandemia. Obviamente para cuidar a las personas y para cuidar a los profesionales que trabajamos en el mecanismo de la unidad, pues se han cerrado las oficinas. Se cerró en este caso la Casa La Verdad, donde queda también la oficina de la unidad, y pues se restringió las comisiones y el trabajo de campo. Estábamos saliendo a diferentes municipios y estábamos tratando de hacer un trabajo más descentralizado y más en los municipios y en algunas zonas para poder
conversar con los familiares y poder hacer el proceso de documentación. ¿Qué ha implicado esto? Pues ha implicado un cambio de estrategia en donde nos hemos centrado en hacer el proceso de recepción de las solicitudes y las conversaciones con los familiares a través de medios virtuales, lo cual es un reto enorme porque implica también reconocer las particularidades, entender que en el Cauca y en muchas zonas del país hay un difícil acceso a la comunicación, lo que dificulta la interlocución entre los familiares y la institución. Estamos buscando justamente estrategias para poder garantizar esa conectividad y poder hacer esos diálogos virtuales, entendiendo también que muchas veces las familias de personas desaparecidas han pasado o están pasando por una situación económica, emocional difícil, producto de esta pandemia, que como ustedes lo decían, pues nadie esperaba. Entonces estos diálogos virtuales se hacen con como un ejercicio de continuar las búsquedas, pero continuarlas siempre pensando en los territorios, pensando en la pertinencia de esos espacios, pensando en la manera más digna para poder encontrarnos con los familiares y poder documentar las solicitudes de búsqueda. Además de eso, pues hemos hecho ejercicios de pedagogía, nos hemos centrado en muchos ejercicios de pedagogías institucionales y con organizaciones también en distintos espacios. Uno de estos, pues en el que estamos ahora aquí, compartiendo el mandato, compartiendo también como la necesidad de involucrar diferentes actores, no solo los institucionales, sino también la sociedad en general, la academia, las organizaciones, para poder hacer ejercicios colectivos de búsqueda y estratégicos que nos permitan avanzar. Ha habido un ejercicio muy fuerte también organizar la información, porque como lo mencionaba también la comisionada Alejandra, han habido muchas instituciones que han documentado hechos acerca del conflicto armado. Algunas instituciones han documentado y tienen información sobre desaparición, y es un gran reto poder organizar esa información, analizarla y poder hacer unos ejercicios de interpretación de estos datos más a escala departamental, en el caso del Cauca, pero también pasar de esa escala departamental de ver el Cauca en general a poder entender las particularidades de las subregiones, de lo que implica el norte, de lo que implica el sur y el Patía, de las diferencias, por ejemplo, con zonas como Tierra Adentro o el mismo Pacífico, poder entender en lógica de la desaparición y el conflicto armado esos territorios. Nos hemos apoyado, por ejemplo, en las documentaciones que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica, que hizo un ejercicio muy juicioso para poder documentar desapariciones forzadas, y obviamente pues en sistemas como el Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres, que es el CIRDEC, que en coordinación del Instituto de Medicina Legal recoge todas las, digamos, denuncias que se han hecho frente a desaparición en el país, y eso nos permite un poco ir avanzando en comprender esas dinámicas de desaparición a escala territorial y justamente pensar cuáles van a ser las estrategias de búsqueda y las estrategias para poder involucrar a las organizaciones y a los familiares y garantizar su participación, que esa es una de las grandes apuestas de la unidad. Tal vez lo más difícil, como le mencionaba, ha sido justamente garantizar ese acceso a los familiares al mecanismo, los medios virtuales. Construir confianza por la virtualidad es doblemente difícil, entonces es un ejercicio que también cuesta y que nos demora, como decía Rosalba, pero que hay que hacerlo porque no tenemos otros medios. Entonces estamos trabajando en construir confianza con instituciones, organizaciones y familiares, y no perder, digamos, a pesar de estos medios virtuales, el ejercicio de dignificar ese relacionamiento entre el mecanismo, las instituciones y los familiares de las personas desaparecidas, ¿no? Muchas veces cuando entrevistamos y conversamos con familiares mediante una cámara o mediante un computador, pues se hace 3 veces más difícil poder hacer un ejercicio cercano, una escucha empática, poder hacer unas pausas que permitan a la persona respirar y hacer una reconstrucción de los hechos de manera digna, y no generar adicionalmente otro espacio, digamos, de mortificación y de victimización sobre este hecho particular que, como ustedes seguro saben, pues implica un continuo de sufrimiento al no saber con el paradero de su familiar. Entonces es un ejercicio complejo, pero que lo estamos haciendo con todo el compromiso y con toda la voluntad para poder acercarnos a los diferentes sectores y especialmente a los familiares. También, digamos, mencionar muy brevemente este escenario de pandemia nos trae otro nuevo reto que también, pues, de pronto algunas personas lo hayan escuchado,
y es el peligro que hay frente a los cementerios y a la disposición de los cuerpos de las personas que fallecen por el COVID, ¿no? Hay una gran preocupación por parte de la unidad, de las organizaciones también de personas desaparecidas, por cuál es el manejo que se le están dando a los cementerios y cuál es el manejo que se le están dando a los cuerpos no identificados que están en estos cementerios y que pueden ser por desconocimiento y por falta de articulación institucional manipulados por las personas que administran los cementerios para poder disponer de personas que fallecen por el COVID, y eso es una gran preocupación porque justamente en estos lugares, en estos cementerios, en muchos cementerios del país y en muchos cementerios del Cauca de carácter municipal y veredal, hay personas inhumadas en estos lugares, cuerpos no identificados que están siendo buscados por sus familiares, tanto aquí como en otros territorios. Entonces es una preocupación gigante y es un ejercicio que estamos tratando de monitorear, de hacer visible la importancia de no manipular estos espacios y de podernos articular con las entidades de carácter municipal, las personerías, las alcaldías, las secretarías de gobierno, por ejemplo, para poder proteger estos espacios que son áreas de interés para la búsqueda y que en estos momentos también pueden verse afectadas por un mal procedimiento o por una mala manipulación. Entonces es un ejercicio, digamos, titánico que digamos, incluyó un nuevo reto, que es este último que les menciono, pero que estamos trabajando constantemente para poder mitigar esos inconvenientes y esos peligros que hay frente a la búsqueda y poder seguir involucrando los diferentes actores y avanzar a escala territorial en estos procesos de búsqueda. Gracias, John. Entonces, no parar la búsqueda, construir confianzas, mantener como la dignidad también de las personas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos y desaparecidas y no revictimizar, ¿no? Como imágenes y elementos bastante potentes que nos cuenta John desde el trabajo que hace la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Alejandra, desde la Comisión de la Verdad, ¿cómo se están reinventando en pandemia? Bueno, yo no sé, eso es como de todos los días, pero yo creo que es complicado. Yo creo que lo primero es que pues nos atropelló esto de la virtualidad de una manera totalmente inesperada, y yo creo que hay como 3 momentos. Yo creo que los 2 primeros meses de la pandemia esto fue como del asombro, ¿no? No sabíamos muy bien cómo actuar, estábamos tratando de aprender esto, cómo se hacía, y bueno. Y luego vino todo, creo que otro momento que es como la escalada, aprendimos a manejar la virtualidad, aprendimos que se podían hacer las tareas por este medio, así que vino como una escalada, y yo creo que en este momento estamos en el momento del agotamiento de la virtualidad. Es decir, yo creo que hay ya una circunstancia de cansancio profundo, pero bueno, eso son como reflexiones que yo veo que hay que hacer con este tema de que nos reinventamos con algo que llegó para quedarse, ¿no? Que es este tema de la virtualidad, y que lo aprendimos a manejar muy bien, pero que también, por supuesto, coincido con John y con Rosalba en que tiene unos profundos límites. En el caso nuestro, por ejemplo, digamos, el elemento central para nosotros son los testimonios recogidos con los actores que mencionaba hace un rato. Y ahí esta palabra de la confianza es central. Por supuesto que la virtualidad no da, digamos, todos los elementos para garantizar la confianza de las personas que hablan con la comisión, en el entendido claro que todos estos testimonios son absolutamente confidenciales. Y entonces hay desconfianza de que, pero bueno, pero si vamos a quedar grabados en la cámara, pero si van a hackear el momento del testimonio, pero todos esos elementos hacen que, digamos, varias personas hayan decidido no darnos sus testimonios por esta vía, sino esperar hasta que podamos tomarlos de manera presencial. Así que creo que esa es una limitación, digamos, de este proceso. Lo hemos ido sorteando más o menos. Una ventaja que tuvo la comisión, creo yo, en este momento de pandemia, es que cuando nos llega la pandemia ya nosotros teníamos casi 8.000 testimonios recogidos, que era un volumen muy importante, así que también hubo una orientación a los equipos para que con ese volumen de información, más la información secundaria, pues era el momento de sentarse a escribir, a analizar y a hacer los primeros, digamos, informes y a escribir. Así que creo que también nos sirvió este tiempo, un poco lo decía Rosalba, como para mirar para adentro, y a nosotros nos sirvió también para lo mismo, y es como ya con esta información recaudada y este volumen de información, pues empecemos a analizar y a pensar,
¿cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo esos testimonios? ¿Qué es lo que nos está diciendo toda esa información que recogimos? A mí me parece que de todas maneras esta pandemia le puso también a la comisión, claro, hay unos retos enormes y es que no solamente es la dificultad de la confianza para recoger la escucha y escuchar y el testimonio con todo lo que John decía que significa escuchar un testimonio de dolor de una víctima a través de una pantalla, sin poder dar un vaso de agua, sin poder, digamos, es realmente complejo. Pero además, porque yo creo que hay unos temas para nosotros muy graves en términos de la conectividad, es decir, los territorios de mayores niveles de afectación del conflicto armado, ¿cierto? Es donde la comisión tiene que escuchar a la gente. Y ahí es donde hay mayores dificultades de conectividad. Y entonces, para nosotros poder escuchar a las víctimas de Santa Rosa, Cauca, o las víctimas del Plateado para abajo, ¿cierto? O del Tambo hacia allá, o para escuchar, digamos, muchas víctimas que están en la ruralidad. Y nuestros equipos lo que hacían antes era pues, desplazarse hasta ese lugar, ir a escuchar a la gente en los territorios. Pues ahora con la pandemia y este tema de la virtualidad y la conectividad de los territorios, justamente los territorios que han sido los territorios abandonados y por ello mismo los territorios de guerra y de conflicto, pues resulta sin duda enorme la tarea de la comisión. Yo creo que otro elemento pues para mencionar, y es que de todas maneras estas reflexiones de la pandemia nos ha ayudado también a la comisión a trabajar sobre unas reflexiones que emergen, cosas que estaban allí y que son factores de persistencia, pero que la pandemia es como si los hubiera puesto más en la superficie, es más fácil de identificar y es más fácil de ver para todo el mundo. Temas asociados, lo que decía hace un rato, a la desigualdad, no solamente en la conectividad, en lo que ha significado para los niños y niñas la escuela, ¿cierto? Entonces, claro, en las ciudades se pueden avanzar en clases virtuales, en la ruralidad eso ha sido imposible. Creo que también nos pone alrededor de una pregunta que se ha hecho la comisión y es ¿cuáles son esos factores de persistencia que hacen que el conflicto armado se recicle y se reedite? O por ejemplo, este tema de cómo la pandemia logra también poner en evidencia el control que tienen los actores armados en muchos territorios. El control, por ejemplo, frente al tema de la cuarentena, ¿cierto? Es decir, ellos eran los que regulaban si la cuarentena se cumplía o no, y teníamos encima mucha gente amenazada o asesinada precisamente por, entre comillas, no cumplir con esas regulaciones de los actores armados. Así que creo que también nos ayuda a nosotros como comisión a identificar algunos elementos que brotan en la superficie y que pues hacen parte como de estas reflexiones que como comisión tendremos que hacer alrededor de la persistencia del conflicto armado. Yo creo que el tema de las mujeres, Rosalba, me sumo, a mí me parece que ha sido muy complicado para las mujeres, yo no lo digo solo desde la comisión, creo que en general para las trabajadoras de la comisión, para, pues sí, para las mujeres en general, esto de juntar el trabajo en casa con la virtualidad ha sido muy difícil y a mí sí me parece que ha incrementado la jornada, la doble y la triple jornada de las mujeres en sus casas. Y por último, yo sí creo que tiene cosas interesantes, pues esto de que uno pueda estar en Bucaramanga y en Buenaventura el mismo día, pues creo que ayuda mucho también de alguna manera en este proceso de reinventarnos con estos eventos virtuales, a que puedas tener contacto con todo el país de una manera mucho más fácil, sin tener que viajar y demás, puedes hacerlo de una manera pues más sencilla. Bueno, yo dejaría, digamos, allí en esa la pregunta. Bueno, gracias Alejandra como por estas múltiples aristas que trae también la pandemia, ¿no? Por un lado lo que tú señalas, el agotamiento, pero por otro lado la posibilidad de mirar también hacia adentro, de darnos cuenta también de ciertas condiciones estructurales que se exacerban, ¿no? Como la desigualdad, como la militarización, y al mismo tiempo encontrar un poco como caminos y fisuras por donde seguirnos reinventando. Y con esta respuesta me das paso también para la siguiente pregunta, que la quiero conectar con una pregunta que también nos han formulado en el chat.
Agradecemos a todas las personas que en este momento están conectadas y nos están viendo a través del Facebook Live, y quienes están también viéndonos a través de esta plataforma. Hay un enlace de inscripción. Nos gustaría tener alguna forma también de contactarles para invitarles a los próximos conversatorios, entonces para que se puedan inscribir. Pasando a la pregunta, esto ha sido algo bien complejo porque cuando elaboramos la pregunta pensando en este conversatorio, los datos que registrábamos en ese momento eran de 55 masacres. Hoy, desafortunadamente, según Indepaz, tenemos 61 masacres, ¿no? Con 246 personas asesinadas, que es una cifra que se dice muy rápido, pero la verdad implica demasiadas heridas y demasiados conflictos y demasiadas tensiones también para este país, y al menos 9 de esas masacres han ocurrido en el Cauca. El Cauca es el segundo departamento después de Antioquia, ¿no? El número de estas masacres que pues lamentablemente han venido ocurriendo, y justamente el pasado 20 de septiembre tuvimos la masacre de 6 jóvenes afro en el municipio de Buenos Aires. Clemencia Carabalí iba a estar hoy también con nosotros y nosotras en este espacio, pero justamente en razón de atender esta situación, pues ha tenido dificultad de participar. Entonces, con este panorama, nosotros y nosotras seguimos viendo como esa tan anhelada paz estable y duradera, como lejana, ¿no? Como muy esquiva. ¿Dónde ven ustedes que están como las principales dificultades para lograr, ¿no? Avanzar al menos progresivamente en esa perspectiva que nos dejó el acuerdo de paz, que era una paz estable y duradera? Y la conecto con la pregunta que tenemos en el chat en este momento, que dice así: ¿cuál podría ser la relación entre estas masacres en el país y especialmente en el Cauca, perpetradas por grupos armados organizados, y el poco avance de los acuerdos de paz? ¿Dónde están, digamos, como las dificultades más relevantes que ustedes ven desde su perspectiva y desde el trabajo que realizan a nivel organizativo y a nivel institucional para que no alcancemos todavía ni vislumbremos esta paz estable y duradera? Entonces le damos la palabra a Rosalba. Tu opinión al respecto. Bueno, en relación a esta pregunta, creo que es sumamente pues difícil, ¿no? El momento en el que atravesamos en este espacio, en el norte del Cauca sobre todo. Creo que la situación que nos tiene un poco en todo esto tiene que ver mucho con el incumplimiento de parte del gobierno hacia los acuerdos y lo que se pactó, ¿no? Con las FARC. Creo que el hecho de no cumplir a las personas que estaban en los espacios, formándose, intentando reincorporarse a la vida civil, es lo que hoy pues nos tiene como de pronto en esta situación y donde se ha agudizado el conflicto armado. Hoy hay muchos grupos armados, llegan amenazas de un lado o del otro, sin saber realmente, bueno, quiénes que son, ¿no? Uno a veces aquí se pregunta qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y un poco entender que el norte del Cauca pues ha sido un territorio que se ha disputado pues por su localización estratégica, también porque en el caso nuestro, pues nuestro mandato y nuestro proceso de autonomía no gusta mucho, ¿no? Creo que esa situación también agudiza lo que se da en el marco del norte del Cauca, porque está la disputa por el territorio y quién gobierna en ese territorio, ¿no? Creo que el movimiento indígena en eso siempre ha sido muy fuerte y siempre ha ido construyendo autonomía en relación a los territorios, a los diferentes procesos de educación, de salud, de economía que llevamos acá dentro en las comunidades, pero que hoy se ven más amenazados que antes. Creo que antes, estando las FARC, era también difícil, pero al menos se sabía que estaba la FARC y que eran ellos los que estaban en el territorio, y en muchas ocasiones pues se habían estas situaciones de confrontación, pero por decirlo así, no era como tan duro como está ahora. Ahora creo que es mucho más complejo también, porque uno no sabe quién es el que está al frente, ¿no?
quién es el que está liderando una u otra organización. Hay panfletos de lado y lado y uno dice, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Y qué pasa cuando las diferentes situaciones que se han dado en el norte del Cauca, las muertes que han habido, pues están cerca a las bases del ejército o está cerca a un lugar donde está la policía? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso también ahí? ¿Sí? El paramilitarismo, que nunca ha desaparecido de este país, pues sigue estando allí y ha cogido mucho más fuerza ahora, y también está pues metido en todo este tema de las amenazas, de todo lo que llega a las organizaciones que hay en el norte del Cauca. Creo que realmente es mucho más difícil, pero eso no impide para que el movimiento indígena y la Changualaquihue pues avance, ¿no? En los mandatos, en la construcción de autonomía, en lo que siempre hemos querido también, ¿no? En el ejercicio del control territorial, de cuidar el territorio. Creo que también otra de las situaciones que agudiza el conflicto armado en el norte del Cauca, pues es el tema de la economía del narcotráfico que hay acá, ¿no? Que de una u otra manera las comunidades se han vinculado a esta economía, no porque se haya querido, sino también por el abandono del gobierno, ¿sí? Porque no hay propuestas que permitan que las comunidades indígenas que están en los territorios pues puedan tener y puedan fortalecer sus iniciativas productivas propias. Es sumamente difícil cuando los terrenos acá en las comunidades son de mucha pendiente, ¿sí? Aunque mucha gente hacia afuera mire y dice que las comunidades indígenas somos terratenientes, pero esto en realidad no es cierto. Ustedes vienen a ver los territorios y se van a poder dar cuenta de la clase de suelos, de la clase de terrenos que tenemos. Realmente son terrenos muy pendientes en donde es difícil cultivar. Y si se cultiva, pues también tiene que ver con talar bosque, acabar con el agua, y esos son pues procesos que acá la comunidad valora mucho y cuida, ¿no? A veces la gente critica que están los terrenos en monte, pero son ojos de agua, son nacimientos que se cuidan porque valoramos el agua, ¿no? Porque creemos que nosotros no podemos vivir sin ella. Entonces a veces esto también no se entiende y lastimosamente pues las comunidades han ido cayendo también en este tema de la economía ilegal que se da a través de los cultivos de uso ilícito, pero también los cabildos y las organizaciones pues tienen sus propias propuestas de fortalecimiento económico y a veces se quiere avanzar, pero pues no se tiene el apoyo suficiente para que esas iniciativas económicas puedan ser lo suficientemente fuertes y llamativas para que la gente deje de sembrar marihuana y opte por otro cultivo, otro producto. Creo que ahí se han hecho esfuerzos, pero falta todavía muchísimo, y sobre todo porque no se tiene el apoyo también del gobierno, que le corresponde, es su deber, ¿no? Amparar, y es su deber apoyar estas iniciativas productivas, pero pues eso poco se da. Entonces creo que también todo esto, la economía del narcotráfico, el hecho de ser un territorio, como les digo, supremamente importante por su ubicación geográfica, ¿sí? Pues tiene que ver con la agudización de ese conflicto que hoy se vive acá en el norte del Cauca, ¿no? Difícil porque a pesar de todo eso, pues la organización indígena sigue adelante, sigue trabajando, le sigue apostando a la construcción de paz, sigue fortaleciendo los procesos de formación, los procesos de capacitación, sigue fortaleciendo los sitios de control territorial, ¿sí? Sigue fortaleciendo la Guardia Indígena, los kihuetenas en nuestra lengua materna, pero está allí, ¿no? Como esa situación que cada día como que nos quiere callar, como que nos quiere someter, y nosotros un poco diciendo, oiga, no, respeten nuestra autonomía, respeten lo que estamos haciendo, y creo que esto pues ha costado muchas muertes anteriormente y van a seguir costando, porque a muchos no les gusta, a muchos no les suena la propuesta de autonomía que tiene el movimiento indígena, ¿no? Pero más sin embargo, como les digo, es el mandato y es la orientación de nuestras autoridades y de nuestros mayores, y seguiremos en ese camino. Complejo porque, como les decía hace rato, grupos que van y vienen, panfletos que van y vienen, amenazas que van y vienen, y bueno, estamos aquí, realmente les decía yo hace rato, no nos está matando la pandemia porque hemos logrado cómo manejar esa situación, ¿cierto? Poder un poco minimizar la llegada de la pandemia, pero no hemos logrado
minimizar la llegada de las masacres y de las muertes selectivas que hoy se tienen en el país y sobre todo en el Cauca y en el norte del Cauca, ¿no? Es una situación bastante compleja, que también un poco la invitación sería como con las distintas organizaciones, con académicos, con la universidad, con estudiantes, bueno, también poder volver a revivir este tema de la minga, ¿no? Que antes de que llegara la pandemia, este país estaba atravesando por un momento muy importante, que era la movilización social, algo que no se había visto en este país con semejante fuerza y sobre todo liderada por la juventud. Creo que la pandemia pues llegó y quiso aplacar eso, y seguramente eso es lo que quiere el gobierno también, ¿no? Tenernos aplacados. Pero bueno, creo que estamos nuevamente en el camino de retomar la minga, la movilización, y seguramente en ese espacio nos encontraremos con muchas organizaciones para seguir apostándole a la construcción de paz en este país, que es sumamente importante y necesaria para todos. Rosalba, muchas gracias por la respuesta. John, te damos la palabra. ¿Por qué no logramos esa paz estable y duradera? ¿Dónde están las dificultades centrales desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que Rosalba ha hecho un recuento tremendo y desde la experiencia y desde el proceso organizativo NASA en el norte del Cauca, y creo que es un reflejo palpable de las fisuras estructurales que hay en el país, digamos, esa exclusión sistemática de ciertos sectores por parte del Estado, que es uno de los primeros factores que está asociado a las economías ilegales, a la vinculación de personas a grupos armados y a toda una serie de atropellos sistemáticos y de violación de los derechos humanos. Creo que eso es un elemento que en parte explica mucho por qué se recicla la violencia en Colombia y en el Cauca en particular. Lo que vivimos ahora un poco, y es un reto y una dificultad enorme para la búsqueda, es una reconfiguración de esa violencia armada. Rosalba lo señalaba también, digamos, no se sabe quiénes están en el territorio y cuáles son los intereses y bajo qué formas están operando. Esa reconfiguración en el Cauca pues es evidente en zonas como el norte, en zonas como el Tambo, Argelia, todo lo que implica el Cañón del Mica y todas las disputas que hay de diferentes actores armados, llámense disidentes o llámese grupos residuales, grupos neoparamilitares, que lo que implica es que en el caso de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, pues sea una dificultad muy grande porque, digamos, se degradan esas condiciones humanitarias que son condiciones básicas para poder acceder a esos territorios donde justamente han habido desapariciones sistemáticas y es donde mayor concentración de desapariciones hay. Si vemos, digamos, los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica, justamente el norte y estas zonas del Tambo, Argelia y el sur en el Patía son las zonas donde más desapariciones forzadas y más desapariciones vinculadas al conflicto armado se registran en el departamento, y son estas zonas justamente las que siguen siendo disputadas por diferentes actores armados. Entonces, eso es una dificultad enorme para avanzar en los procesos de búsqueda. Efectivamente, necesitamos, digamos, trabajar en minga, que creo que ese concepto me parece supremamente potente, pensar la búsqueda de personas desaparecidas como un trabajo en minga, es decir, como un trabajo colectivo, cooperativo, conjunto de diferentes actores por un mismo fin, y eso implica pues trabajar de la mano en los territorios con las guardias, tanto las indígenas como las campesinas y la Guardia Cimarrona, que son las que nos va a permitir, a partir de la generación de confianza, intentar acceder a estos lugares que son difíciles en acceso por condiciones de seguridad y que son justamente las guardias las que están haciendo los ejercicios autónomamente de control territorial y de disminución de los impactos de la violencia. Una violencia que se manifiesta de diferentes formas y que parece mutar en cuanto a sus patrones, ¿no? Al principio, y aunque se mantiene, digamos, todo el tema de asesinato de líderes, muchos líderes justamente pues son las personas que conocen a sus comunidades y que pueden facilitar los procesos de búsqueda en esos territorios porque conocen sus espacios, porque conocen los lugares donde probablemente hay personas inhumadas, porque conocen a las familias que están buscando, y esos líderes, además de que reciben amenazas e intimidaciones por estos grupos armados, pues también han sido asesinados en muchas zonas del Cauca y eso es una gran pérdida para la sociedad en general. Ahora pues con las masacres que generan un gran terror y que lo que hacen es
digamos, sembrar una gran incertidumbre en las comunidades, pues eso implica también una degradación muy fuerte de las condiciones para poder avanzar en este ejercicio, que es un ejercicio eminentemente humanitario de buscar y dar con el paradero de las personas desaparecidas. Y además, pues, siguen ocurriendo justamente desapariciones y siguen ocurriendo justamente reclutamientos en muchas zonas del Cauca, en muchos municipios que están siendo víctimas, muchas comunidades que están siendo víctimas de estos flagelos. Entonces es, digamos, una dificultad enorme para garantizar un poco esto de la no repetición, que es un elemento central en el acuerdo de paz y que estamos en deuda tanto las instituciones del Estado como la sociedad en general para poder en estos territorios llevar a cabo estas garantías de no repetición. Creo que para ir terminando como un poco en esto de las dificultades, creo que esto lo que genera es una gran desconfianza, una gran incertidumbre frente a la posibilidad de implementar los acuerdos en todos sus puntos, en puntos neurálgicos como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las economías ilícitas y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, como lo manifestó Rosalba, y que son motores finalmente que hacen reciclar la violencia. Yo creo que el reto justamente es estar en un trabajo muy cercano con las comunidades y con las organizaciones, que son las que conocen mejor sus territorios, pueden leer mejor las circunstancias y nos pueden indicar de mejor manera cómo realizar la búsqueda en estos espacios de tanta complejidad. Ahí hay un avance importante tanto en las instituciones del sistema como en la unidad en particular por descentralizar, por hacer unas búsquedas y unos ejercicios de escucha, en el caso de la Comisión y de Justicia, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, de carácter territorial, de poder estar en los territorios y descentralizar ese proceso de transición, que eso es importante, y hacer siempre unos procesos de, digamos, de articular con diferentes actores para poder hacer un ejercicio mucho más pertinente y mucho más adecuado en esos territorios que siguen siendo golpeados por la violencia, ¿no? En el caso aquí del departamento, pues ha sido importante contar con la articulación que hemos logrado con la Comisión de la Verdad y con la Jurisdicción Especial para la Paz, en las diferentes actividades que han hecho. Justamente la Comisión ha facilitado, digamos, identificar posibles solicitudes de búsqueda en esos lugares donde ellos ya han adelantado escucha, y eso ha sido muy valioso porque permite un ejercicio de articulación a nivel territorial que permite avanzar. En estos momentos, a pesar de las dificultades, estamos trabajando más o menos alrededor de 170 solicitudes de búsqueda, que pueden ser muy pocas para el volumen de casos de desaparición en el departamento, pero que desde febrero de este año pues implica un trabajo intenso para poder documentar y para poder hacer un ejercicio de escucha con estas familias progresivo y que permita entender muy bien cada historia, cada particularidad, y a la vez poder conectar para poder hacer ejercicios de búsqueda solidarios, como los denominamos, en donde un caso nos puede hablar de un territorio y nos puede hablar también de un proceso más estratégico para dar con el paradero de personas que desaparecieron o en similares circunstancias o en fechas o en espacios similares, que es un poco lo que estamos tratando de hacer, a pesar de las dificultades que implica esto, como lo mencionaba, de la reconfiguración de las violencias en los territorios. Vale, John, muchas gracias. Alejandra, ¿cómo ves tú este aspecto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no logramos esa paz estable y duradera? Bueno, Diana, creo que la pregunta del millón. A ver, un poco como antes de empezar esta reflexión, que no es terminada, por supuesto, esto es, apenas lo estamos como pensando en profundidad. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, tenía el mandato de trabajar desde 1958 hasta el 2016, que era la firma del acuerdo. Ese era el periodo de análisis de conflicto armado que tenía la Comisión. Y cuando empezamos a recorrer los territorios, a escuchar a la gente y a ver cómo nuevamente, digamos, este conflicto se reeditaba en algunas regiones, la gente dice, ni siquiera se fue, aquí no sentimos que hubiera llegado la paz, en muchos territorios sí. Pues empezamos a decir, no podemos, digamos, cerrar los ojos a esta realidad, así que la Comisión extiende el periodo de análisis a lo que está pasando hoy en el conflicto armado. Y la pregunta era precisamente eso, ¿qué es lo que hace que en este país, a pesar de que firmamos acuerdos de paz, esto no es nuevo, firmamos los acuerdos de paz de la década de los 90, a pesar de que tuvimos un gran pacto social como la Constitución del 91, el conflicto no cesa, a pesar de que hubo dejaciones de armas como el proceso con los paramilitares en el 2005,
a pesar de que hubo el proceso de paz con las FARC, el conflicto no para, es decir, no logramos que la guerra se acabe en el país. ¿Qué es lo que hay detrás? Esa es una gran pregunta que la Comisión ha puesto, digamos, ahora en el centro. Y a eso lo hemos llamado como poder indagar cuáles son esos factores de persistencia del conflicto armado que hace que no podamos avanzar en terminar la guerra. Y bueno, un poco algunos elementos que hemos encontrado, que seguramente no son nada nuevos, pero que pues, la Comisión tendrá que ordenarlos para plantear, es, bueno, por un lado hay unos factores de persistencia muy de carácter histórico y estructural que están allí, que hasta que no se resuelvan, pues van a ser origen de muchos conflictos permanentemente. Temas asociados a la desigualdad, a la exclusión, al abandono, al racismo, por ejemplo, garantizar una presencia del Estado, es decir, no necesariamente la ausencia siempre del Estado, sino el tipo de presencia que hace el Estado en algunos territorios. Bueno, todos esos elementos que confluyen ahí como más de carácter estructural, que hacen parte, por supuesto, de estos factores de persistencia. Pero también hay unos factores de persistencia que están asociados a dinámicas territoriales que se dan en las regiones y que tienen que ver, por ejemplo, con alianzas entre distintos actores políticos, sociales, económicos, con los grupos armados, etcétera, que hace que no se pueda avanzar en eso. A todo el tema, por supuesto, de los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico que está allí. A todo eso, por ejemplo, lo que decía Rosalba es una particularidad muy del Cauca y de otros territorios, pero no de todo el país. Toda la disputa por la autonomía territorial que tienen algunas comunidades, que también hace parte como de esas dinámicas específicas territoriales. Así que hay factores de persistencia muy estructurales y unos factores de persistencia, digamos, más asociados a esas dinámicas territoriales que están ahí. Ahora, la idea de la comisión es que podemos identificar con mayor claridad y con claridades territoriales también cuáles son esos elementos y revisar qué es lo que se puede hacer. Hay algunas respuestas, digamos, que son más o menos evidentes y que podríamos decir aquí. Bueno, la que es evidente es que precisamente el acuerdo de paz en La Habana toca elementos que buscaban atacar esos factores estructurales, o sea que la implementación de los acuerdos es fundamental y el proceso de tal nivel de lentitud de incumplimiento en esa implementación de los acuerdos, por supuesto que desata que esos factores no solo persistan, sino que se exacerben en muchos casos. Pero tenemos que avanzar también en que podamos trabajar sobre un diálogo con los otros actores que están allí y que hace que el conflicto siga en muchos territorios. El diálogo con el ELN es fundamental y tendremos que revisar cómo hacer para que sigamos empujando la posibilidad de que se abra un diálogo con el ELN y que se abran, por supuesto, también opciones de sometimiento a la justicia, por ejemplo, de estas otras estructuras que no necesariamente o que están asociadas más a temas de criminalidad o de narcotráfico, etcétera, pero que necesitamos también que haya un proceso de dejación de armas o de sometimiento a la justicia o qué sé yo, pero hay que seguir explorando, digamos, estos temas. Las comunidades hoy están clamando también por avanzar en diálogos humanitarios, digamos, poner la vida, como decía Rosalba, en el centro, poner la vida como un elemento prioritario que tendremos que profundizar y avanzar. Tenemos que trabajar en el cumplimiento de los acuerdos que se han hecho históricamente con las comunidades. Ahí también hay factores de persistencia que nutren no solamente el conflicto social, sino también, muy probablemente, todos los orígenes del conflicto armado. Entonces, avanzar no solamente en la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, sino en la implementación de los acuerdos históricos que se han hecho con las comunidades es también un imperativo y muy necesario. Por supuesto, hay temas que son muy complicados. En eso que mencionaba yo ahora, esas alianzas que se dan en las regiones, nosotros hemos a través de la escucha de la Comisión de la Verdad identificado que hay alianzas, por ejemplo, muy potentes. Rosalba pues conocerá mejor, pero alianzas en el norte del Cauca de la fuerza pública con actores del narcotráfico o de sectores políticos con actores del narcotráfico y de grupos armados. Es decir, ahí hay una cantidad de alianzas que a veces son oportunistas, a veces son estratégicas, pero que por supuesto hasta que no
tengamos identificadas y que haya decisiones políticas para terminar con eso, decisiones políticas desde la fuerza pública, por ejemplo, para depurar que esas circunstancias no se sigan dando, o desde la institucionalidad civil también para garantizar que eso no se sigue dando, pues va a ser realmente muy complicado. Y hay un elemento, por último, que yo quisiera mencionar, que me parece que vale la pena reflexionarlo. No lo hemos abordado a profundidad, esto lo está trabajando mucho Indepaz, por ejemplo, que tiene que ver con, decir, cómo el conflicto que hoy se reedita en muchos territorios no es el mismo conflicto que se vivía en los territorios cuando estaban las FARC. La misma Rosalba lo dijo. Es decir, cuando estaban las FARC, se sabía que eran las FARC, se sabía que había unos comandantes, cuáles eran, las comunidades muchas veces hacían acuerdos para poder garantizar, digamos, estos acuerdos humanitarios, etcétera. Hoy, digamos, el tinte del conflicto hoy en los territorios no pasa necesariamente por ahí. Tiene un componente que puede estar más asociado a los temas de criminalidad, de narcotráfico, por supuesto que tiene que ver con control territorial y por supuesto que creo que se juntan distintos intereses. Es decir, aquí podemos juntarnos entre que nos conviene acabar con las comunidades y en ese caso, para eso las masacres, en términos de control territorial para el negocio del narcotráfico, pero también es que esos son los que tapan la Panamericana, pues, es decir, de una vez, acabemos con, pueden juntarse esos intereses y creo que eso es complejo, pero volviendo a lo de Indepaz, ellos abordan un tema que me parece muy importante y es cómo un conflicto hoy, que es distinto al que teníamos con las FARC, se aborda desde una política contrainsurgente y no desde una política de criminalidad. ¿Y por qué es distinto? Porque en las políticas de combate contrainsurgente en términos militares, el centro es la población civil. Aquello de quitarle el agua al pez, ¿no es cierto?, que está en la lógica de las políticas contrainsurgentes, pues sigue aplicando para abordar un fenómeno que está más vinculado, por ejemplo, a un tema de criminalidad. Y eso creo que vuelve a poner de nuevo a la gente, a las comunidades, a la población en el centro, digamos, del riesgo. Así que ahí también hay unas reflexiones que yo creo que vale la pena que se puedan abordar y avanzar para saber en este momento de esta reedición o de este reciclaje del conflicto armado, poder caracterizarlo bien también nos ayuda y poder identificar esos factores de persistencia nos ayuda también a identificar algunos elementos que buscan combatir eso, que son más de mediano y largo plazo. Muy seguramente la Comisión tendrá que hacer unas recomendaciones alrededor de esos temas también estructurales, pero también identificar algunos elementos de acciones que pueden hacerse desde ya y que pueden contribuir precisamente o a minimizar o acabar, ojalá, con este tipo de conflictos. Y por último, reflexiones que deben hacerse también las comunidades en los territorios, que me parece que es muy importante. Rosalba también lo mencionó. Claro, en una escala y en una dimensión más pequeña, pero yo recuerdo que hace unos años, ya varios años, en Guambía, la comunidad Misak decidió, la comunidad, las autoridades y la gente decidió, por ejemplo, que no se cultivaba más amapola, porque eso estaba trayendo, digamos, unos impactos gravísimos y profundamente dañinos para la cultura, para el territorio, para la convivencia, para todo, y tomaron una decisión como comunidad, una decisión colectiva, y lo sacaron además adelante, ¿cierto? Claro, fue muy duro, fue muy difícil, pero pudieron hacer eso. Así que yo creo que también reflexiones internas de las comunidades se necesitan en estas condiciones más de las dinámicas territoriales que pueden contribuir a que avancemos, ojalá más pronto que tarde, a disminuir o a terminar con esos conflictos que persisten. Bueno, creo que nuestras invitadas y nuestro invitado nos han hecho un balance muy interesante y unos elementos muy valiosos para pensarnos, seguirnos pensando esa pregunta y seguirla explorando acerca de por qué permanece este conflicto y si estamos hablando del mismo conflicto o como lo citaba Alejandra, existen unos factores de persistencia, pero estamos hablando también de un conflicto que tiene otros ingredientes, como John también lo llamaba, un conflicto donde la guerra se está degradando, donde se está
donde lo que estamos viendo también es una reconfiguración de actores y también desde la perspectiva de Rosalba, donde, digamos, está una economía del narcotráfico anclada en un escenario geográfico como el norte del Cauca, pero no es lo último, no es lo único, ¿no? No es el único como detonante del conflicto, y también están como los proyectos de persistencia, de autonomía, de gobiernos propios, comunitarios, que también parecen seguir siendo como un poco la piedra en el zapato en medio de todo este rompecabezas tan complejo que tenemos en el país, y que pues particularmente también en una región como el Cauca nos hablan de la persistencia de esta guerra y la importancia de seguir también avanzando en profundizar por qué, ¿no? Como las razones, y un poco eso también nos da pistas de cómo seguir actuando. Entonces creo que nos están dando también unos elementos ustedes muy, muy valiosos para profundizar en esa pregunta. Quisiera ir como cerrando el conversatorio y pasarme un poco a otro, digamos, tema que también pues es fundamental y es parte como del objetivo de este ciclo de conversaciones. Nosotros y nosotras quienes hemos transitado por distintos escenarios organizativos, institucionales y también académicos, vemos que hemos tenido como relaciones a veces de amor y a veces de odio, ¿no? A veces de colaboración, a veces de desconfianza, a veces de tensión, pero todos ustedes también en sus intervenciones han planteado como esa importancia de tener en cuenta las comunidades también, de ver cómo se defiende una institucionalidad para la paz, ¿no? En medio de este contexto, lo importante que resulta. Y en ese escenario nos gustaría plantearles esta pregunta de cierre. Bueno, ¿cómo ven ustedes a los actores académicos? Estamos hablando de estudiantes en formación, estamos hablando de instituciones académicas como la universidad. ¿Qué posibilidades tenemos también de trabajar, de articular iniciativas conjuntas frente a los mandatos que tiene, en este caso, la Comisión de la Verdad, que tiene la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que tiene una organización como la Chamboalaquihue Asin? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? ¿Dónde nos ven? ¿No? ¿Cuáles serían un poco como los desafíos, como las propuestas, las iniciativas? En este momento también nos están viendo estudiantes de distintas carreras de la universidad, personas interesadas en estos temas, y nos parece también importante hacer esta pregunta. Entonces, ¿cómo podemos afinar o tejer, si se quiere, o hacer minga, como también lo decía Rosalba y lo reafirmaba John, en este tipo de relaciones entre instituciones, academia y organizaciones sociales? Entonces, Rosalba, te damos la palabra. Bueno, un poco en relación a la pregunta, creo que a veces sí ha sido como un poco difícil, a veces como amargo en algunos momentos. No ha sido a veces como muy buena la experiencia en relación a cómo el movimiento indígena ve, o cómo la universidad o cómo los académicos ven a los movimientos sociales, en este caso pues al movimiento indígena, ¿no? Creo que a veces ha sido como difícil esta relación, aunque en otros momentos también ha sido de colaboración, porque el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, pues en su inicio tuvo el aporte, ¿no?, de muchas personas, académicos, personas no indígenas, que estuvieron allí motivando, ¿no?, la creación del CRIC. Y creo que también eso nos dice algo, ¿no?, que siempre hemos necesitado de otros y otros han necesitado de nosotros para poder construir. Pero a veces también esa relación se pone o se coloca tensa, también cuando de pronto una de las instituciones, o en este caso la universidad, pues hablar un poco en el marco de la invitación que nos hacen, también empieza a ver como el movimiento indígena como la posibilidad de investigar o de empezar como a sacar información, que a veces eso es un poco lo que a la comunidad como que no le llama la atención, ¿no? Porque muchas veces se va hacia las comunidades a hacer investigación, pero esa información no regresa, ¿no? No se sabe qué se hizo con ella, o esa investigación que se trabajó, muchas veces ni siquiera se sabe, bueno, cuál fue el resultado y eso para qué realmente nos sirvió. Creo que también es sumamente importante y aprovechar pues el espacio. Sabemos que están los jóvenes universitarios
participando de este conversatorio, motivarlos también a eso, ¿no? Como que la importancia del acercamiento hacia las comunidades y sobre todo el respeto hacia los saberes, ¿no? Creo que el saber intelectual, el saber que uno aprende en la universidad, no tiene que chocar con el saber que hay en la comunidad, ¿no? Al contrario, tienen que juntarse esos dos saberes para poder tejer, para poder construir, para poder apoyar como estas iniciativas y propuestas que tienen las comunidades. Creo que allí es donde nos corresponde todavía hacer un esfuerzo grande. A veces pareciera o se siente de que la academia se cree un poco más que las organizaciones sociales o que el movimiento indígena. Sí, creo que en algunas ocasiones esto ha causado como ciertas tensiones y es sumamente importante y valioso lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Cómo nos autorreconocemos, cómo reconocemos el saber del otro, ¿no? Y lo importante de reconocer para poder construir juntos. Creo que ese también ha sido como el sentido y el llamado que el movimiento indígena a lo largo de los años le ha hecho al país, ¿no? No solo a la universidad ni a los académicos, sino a los diferentes sectores sociales del país. La importancia de poder reconocernos desde la diversidad, pero para construir un país distinto, un país donde quepamos todos y todas con la puesta de paz, que es un poco lo que hemos venido trabajando los últimos años y que no vamos a cansarnos de hacerlo. Creo que es sumamente importante poder motivar a la juventud. Creo que la juventud hoy está jugando un papel súper valioso e importante en las diferentes iniciativas que hay, ¿no? De movilización. Creo que el país ha despertado y ese despertar tiene que ver con la juventud, que a veces se dice que la juventud es como el futuro, pero yo creo que realmente la juventud es el presente, es el hoy de este país. Y creo que es sumamente importante poder juntar esas fuerzas, ¿no? La energía que tiene la juventud, de la sabiduría de los mayores, de las mayoras, de la sabiduría de los académicos, de la sabiduría de los diferentes líderes y lideresas de las distintas organizaciones sociales para poder tejer juntos este país que queremos. Si no logramos juntarnos, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque lo que quiere el gobierno justamente es dividirnos. Nos quiere fragmentar, quiere coger a cada quien por su lado, quiere coger a cada quien para negociar y eso es algo en lo que no debemos de caer. No creo que hay que volver a encontrarnos para apostarle a la construcción de paz en este país. Si no lo hacemos, pues nos va a ganar lo que ya hay, ¿no? El conflicto, la guerra, las masacres van a seguir aumentando. Es verdad que hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? También porque la situación no es fácil. De pronto a muchos nos da temor, pero creo que también esto que está allí, esos sentimientos que están allí también deben de servir para poder juntarnos y poder construir. Hacer ese llamado a la universidad, a los docentes, a los estudiantes, porque creo que es un momento sumamente importante. No dejemos que la pandemia nos calle, no dejemos que la pandemia le baje la fuerza a esa movilización que inició tan fuerte y tan potente. Creemos que es sumamente importante el momento de seguir avanzando. Esa sería como la invitación de parte, pues un poco del aporte que hacemos también las mujeres en el marco del proceso organizativo de la misma Changualaquihue, así dentro de todo lo que hace también, pues es un poco en esa mira, ¿no? En cómo podemos entre todos poder tener un territorio mejor, poder tener mejores condiciones para las comunidades, que no es fácil, es verdad, pero hemos ido caminando poco a poco y creo que fruto de eso, pues también es lo que hoy tenemos como organización. Estamos a puertas de celebrar los 50 años del CRIC y eso dice mucho. Entonces, pues no, nada, creo que es sumamente importante seguir en la construcción, a tejer el Minga, compañeros y compañeras. Bueno, Rosalba, muy inspiradoras las palabras y también la invitación de continuar tejiendo en Minga. John, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo
Considero que voy a aprovechar esa pregunta que me parece supremamente pertinente para hacer una invitación, y la invitación es pensar la búsqueda de personas desaparecidas, en este caso en particular, como una responsabilidad compartida, como una deuda moral y como una deuda social que tenemos los colombianos, los caucanos, las personas que vivimos en este país, para poder encontrar a la gente que nos falta. Nos faltan personas. Nos faltan miles de personas en diferentes municipios de este país, y necesitamos movilizar nuestros conocimientos, nuestras acciones, nuestras disposiciones, para defender primero los acuerdos de paz y para defender también la garantía que tienen las familias de que se busquen a sus seres queridos, y que las personas que nos faltan podamos dar con el paradero de ellas, o por lo menos saber qué fue lo que sucedió. Y yo creo que en ese sentido la academia es un actor importante. Me gusta mucho cómo lo referencia Rosalba, a veces parece que la academia estuviera en un pedestal, y tenemos que verlo como un par que tiene que aportar, que puede aportar, pero necesita poner los pies en la tierra. No puede construir conocimiento elaborado, pero a la vez lejano de las realidades del país. Necesitamos una construcción de conocimiento pertinente, menos academicista y menos pretencioso en ese sentido, y mucho más cercano a los procesos sociales, a las comunidades, a las dinámicas que hay en los territorios para poder avanzar. Y si, digamos, me preguntan, tanto el proceso de búsqueda como, por ejemplo, la construcción de verdad, son procesos de construcción de conocimiento, son procesos de investigación donde le preguntamos algo a nuestra realidad. ¿Qué pasó con nuestras personas desaparecidas? ¿Qué ha pasado con el conflicto armado? Y como es un proceso de construcción de conocimiento, implica procesos de investigación, de poder entender y avanzar en la comprensión de esos fenómenos para poder actuar. Y justamente creo que eso es un elemento importante, ¿no? Construir conocimiento para actuar, que creo que sería un llamado fundamental para la academia, pero para todos los actores involucrados, y actuar con todo el cuidado y la prevención de no actuar para, digamos, profundizar ciertas brechas o actuar ejerciendo daño, que eso es una de las cosas que muchas veces ocurre, ¿no? Cuando en los ejercicios académicos de investigación hay a veces unos ejercicios casi que coloniales de extraer conocimiento y de marginar a las comunidades con las que se trabaja. Creo que es importante sobrepasar esto y pensarnos, como lo decía Rosalba, desde el tejer en Minga, desde diferentes saberes, desde diferentes conocimientos. En el caso particular de la búsqueda, pues la búsqueda es eso, nos reconocemos los conocimientos y los saberes de las familias que han buscado, porque son las familias, muchas mujeres buscadoras, que son las que han luchado, las que han recorrido montañas y las que han atravesado valles para poder encontrar información sobre sus seres queridos. Reconocemos esos conocimientos y partimos de ahí para poder avanzar en los procesos de búsqueda. Y de la academia podrían, por citar un par de ejemplos, concretamente podríamos pensar ejercicios de construcción del conocimiento sobre el conflicto armado, comprender a escala territorial qué ha significado el conflicto, como por ejemplo la desaparición ha ocurrido y cómo se ha manifestado en los diferentes territorios, y también ayudarnos y hacer eco de visibilizar ese fenómeno de la desaparición, que muchos, tanto a nivel nacional, pero en el Cauca en particular, parece estar invisibilizado, pero se sigue presentando, y las cifras, digamos, son dicientes de lo que ha impactado ese hecho victimizante aquí en la región. A partir, por ejemplo, de los trabajos de grado de estudiantes que puedan vincularse a estos ejercicios de documentar tanto situaciones ligadas a la desaparición como trabajar alrededor de ciertos territorios. Hay, por ejemplo, un gran reto con algunos lugares complejos para la búsqueda, como lo pueden ser los ríos, que implican movilizar conocimientos de diferentes disciplinas y movilizar a la vez conocimientos de los pobladores de esas zonas, que conocen los ríos, que entienden cómo estos cuerpos de agua fueron lugares de disposición de cuerpos de diferentes actores armados, pero a la vez de ingenieros, de geógrafos, de una serie de profesionales que pueden también ayudar a entender un poco mejor estos escenarios, y que son escenarios que son fundamentales para el proceso de búsqueda. Entonces creo que el reto está, pues, en generar conocimiento pertinente, en hacer un conocimiento articulado con otros saberes y con otros conocimientos de otros actores, y en poder
visibilizar esas problemáticas que persisten en el departamento y que tienen todo que ver con la reproducción de la violencia que todavía vivimos. John, muchas gracias. Alejandra, ¿qué opinas? Bueno, nada, pues muy poco por añadir. Creo que Rosalba y John han tocado, digamos, los elementos centrales. Yo quisiera como mencionar también un poco desde mi experiencia, que me parece que es importante. Bueno, lo primero, reconocer esto que me pareció muy lindo que dice Rosalba y es cómo hacemos para tejer saberes, es decir, cómo hacemos para que la academia reconozca los saberes que están por fuera de la academia propiamente y que tienen, digamos, un lugar en términos del conocimiento del mundo impresionante y que la academia no lo reconoce. Esa frase, Rosalba, me pareció muy bella, lo de tejer saberes. Yo quisiera contarles, pues, yo antes de ser comisionada, pues he sido profesora universitaria 20 años y puedo decir con certeza y con propiedad que, digamos, nunca el conocimiento, digamos, tuvo tanto impacto como cuando lo sacábamos del salón de clase y lo poníamos a circular socialmente y con la gente. Es decir, yo creo que hoy todavía estudiantes míos de hace 15 años recuerdan fundamentalmente el conocimiento de lo que hacíamos por fuera del aula de clase. Eso es como lo que quedaba, porque además es lo que permite, como decía hace un rato, digamos, circular ese conocimiento. Yo creo que en eso la universidad, por supuesto, sigue siendo muy dogmática. Quiero resaltar algo que también decía Rosalba, que me parece muy importante. Los maya quichés en Guatemala dicen que siempre todo debe tener un camino de vuelta. Siempre. Todo debe tener un camino de vuelta. Y creo que esa reflexión que nos hacen de cómo la academia, digamos, de alguna manera va, saca la información y es un poco utilitarista, esa manera de investigar, esa manera, pues es algo que sí tiene que transformarse y que ese camino de vuelta finalmente es real, es de verdad lo que permite el aprendizaje y el conocimiento real. Y yo solo quisiera agregar algo que me parece que también es muy importante, y es que pues lo que hoy vemos en las calles con los jóvenes, a mí personalmente me ilusiona muchísimo, porque me parece que ese gran potencial de descontento y de movilización y de rebeldía, por supuesto, si se mezcla con este conocimiento abierto, creo que es el elemento clave para la transformación y para el cambio que este país necesita, para dar como esos pasos adelante de una generación que puede jalar cosas muy potentes y que la universidad tiene, digamos, ahí por supuesto un rol. Y bueno, aquellos roles tradicionales que yo sí creo que deben fortalecerse con unas maneras distintas, seguramente a lo que hemos venido trabajando en esta academia rancia que a veces nos consume, pero hay que seguir insistiendo en la investigación, hay que seguir insistiendo en yo ya no me acuerdo cómo lo llamamos en la universidad, ya se me olvidó, pero como el trabajo con las comunidades, el diálogo político y social que debemos tener. Creo que en esos elementos hay que insistir, pero hay que hacer un giro también en esas distintas formas. Entonces, no, yo me sumo básicamente a lo que los dos colegas dijeron y que estos jóvenes, creo que el mensaje es que tienen hoy en sus manos todo para ayudar a este país a que dé ese salto de cambio. Lo tienen todo. Tienen ese potencial de rebeldía que se necesita para movilizarse, pero tienen también esa capacidad de pensamiento que necesitamos también para que eso tenga unos frutos reales. Bueno, creo que ha sido muy inspirador escucharles en este momento acerca de cómo repensarnos esa relación y todas las posibilidades que tenemos allí para tejer juntos, juntas, tejer en minga y un poco la centralidad que vemos también en este momento de la juventud, como lo señalaba Rosalba, también Alejandra, ¿no? Creo que la juventud está como en un momento muy paradigmático. Por un lado, como el centro también de la rebeldía, del llamado también a una movilización diversa, creativa, por otro lado también
un poco afectada por toda esta violencia, todos estos jóvenes, también todas estas vidas jóvenes que hemos perdido en estas masacres recientes, ¿no? Nos hacen pensar un poco en este lugar tan complejo que también está mostrándonos la época, ¿no? Como un rasgo de la época, este lugar de los jóvenes, en este caso en nuestro país. Quisiera, antes de cerrar, hay una pregunta, dos preguntas, bueno, creo que una ya la hemos abordado, entonces voy a retomar una que está dirigida a Rosalba, brevemente, si en 2 minutos, Rosalba, nos puedes dar tu opinión al respecto. Nos preguntan si efectivamente existe una relación entre el conflicto armado y las economías ilegales, pero si también existe una relación entre la persistencia del conflicto armado y economías legales, como por ejemplo el monocultivo de la caña. Entonces, Rosalba, si nos quieres dar tu opinión muy brevemente sobre esta pregunta, si existe o no una relación entre esa persistencia del conflicto y la existencia de cultivos legales en el caso del norte del Cauca, como por ejemplo la caña. Bueno, yo diría que sin duda porque, pues lo decía hace rato, ¿no? El norte del Cauca es un territorio estratégico, sí, por su ubicación, que por aquí pasa la producción de marihuana y sal hacia Buenaventura. Bueno, el lugar realmente está bien ubicado para este tema de la economía del narcotráfico que está aquí instalada en el norte del Cauca. Y ahí hay como 3 factores que creo yo que es lo que hace que se agudice la guerra, ¿no? En el caso nuestro. Ubicación del territorio, la economía del narcotráfico que alimenta, ¿sí? Y que de allí comen muchos actores, ¿cierto? Tanto legales como ilegales, porque eso tampoco no es un secreto. Y está allí todo el proyecto de autonomía de los cabildos y de las comunidades indígenas del norte del Cauca. Creo que estas 3 cosas nos dan como la lectura del por qué hoy el norte del Cauca, como anteriormente también lo fue, pues es un territorio donde el conflicto se sigue agudizando, ¿no? Creo que a muchos no les conviene el ejercicio de autonomía que proponen y que han venido construyendo las organizaciones indígenas acá, porque eso no les permite pues seguir avanzando con su apuesta de la economía del narcotráfico y otro tipo de economía. Sumado a esto, el cultivo de caña de azúcar que día a día avanza en la parte plana, ¿sí? Y esa situación que tenemos hoy de la apuesta y del mandato comunitario de la liberación de la madre tierra en relación a estos predios que están llenos de caña de azúcar y que nosotros pues estamos exigiendo liberarla y estamos exigiendo que sean entregadas a las comunidades porque queremos pues que allí se instale otro tipo de cultivos, ¿no? Cultivos que sean para la vida, cultivos para los alimentos, dejar con la caña de azúcar de alimentar los vehículos, el combustible, y son muchas cosas que hay allí, ¿no? Que creo que la apuesta del movimiento indígena es bastante, como se dice, soñadora, porque así lo ha decidido la comunidad, pero también somos conscientes de que hay muchos intereses detrás de todo lo que nosotros venimos construyendo. Entonces, creo que esos factores son los que hacen que con mayor fuerza no se agudice acá el conflicto en el territorio del norte del Cauca. Bueno, Rosalba, muchas gracias. Pues sin duda sería muy difícil intentar hacer una síntesis en este momento de todos los elementos que ustedes nos han planteado. Más bien creo que quedan muchas reflexiones, tanto para las personas que nos estaban acompañando en este momento a través de las redes sociales, como para esta iniciativa del semillero Taller de Etnografía de la Universidad del Cauca. Yo creo que todo lo que ustedes nos han planteado hoy también nos invita a adicionar otras palabras al título del ciclo de conversaciones. Creo que no solo es reinventarnos en pandemia, sino que nos toca reinventarnos en la guerra, nos toca repensarnos la paz. Creo que hay también un llamado y una importancia también de apostar por la paz en medio de toda esta situación, un llamado también a retejer estas relaciones entre academia, institucionalidad para la paz, organizaciones sociales, como lo llamó John, movilizar conocimientos y poner una academia sí, pero con los pies en la tierra, o como nos decía Alejandra,
una academia que salga del salón de clase, ¿no? Donde el conocimiento también se pone a circular y evocando a los maya quiché, también donde el camino va de vuelta y como lo decía Rosalba, también con la importancia de tejer saberes, de que la pandemia no nos calle, de volver a la minga, de hay que juntarnos y juntos también tejer estos saberes para afrontar el momento que estamos viviendo. Entonces, sin duda, ha sido bastante enriquecedor el espacio que hemos tenido hoy. Les agradecemos inmensamente a Rosalba, a John, a María Victoria, a Alejandra, que hayan generosamente también dispuesto sus agendas para conversar con nosotros y con nosotras y manifestar que vamos a seguir haciendo estos espacios porque consideramos que efectivamente frente al agotamiento nos toca también renovarnos y hacer que circule la palabra, que circulen diversas opiniones y que podamos también poner al centro del debate no solo lo que está pasando, sino las apuestas que tenemos también por reconstruir, digamos, y enfrentar el momento que vive el país desde los diferentes escenarios en donde nos encontramos. Entonces, les agradecemos mucho su participación el día de hoy, también a todas las personas que nos Gracias a estaban ustedes. escuchando. Bueno, y hasta una Gracias, próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias, Que estén muy Rosalba, bien, John, muchas Diana. gracias. Gracias por el espacio. Chao. Chao, Aleja, gusto Chao, verte. Rosana, nos vemos. Chao, John. Chao. Chao, John, mucho gusto conocerte por este Igual. medio. Ya nos Estamos en veremos. contacto. Sí. Compartimos casa, pero no nos conocíamos. Pronto será. Ya nos encontraremos. Bueno, Un abrazo saludo. a todos y a todas. Gracias. bueno.